Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, esas palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, son la realidad de todos los seres humanos, incluyendo a los hijos de Dios. Así que antes de nosotros cuestionar la situación por la que nosotros nos encontramos en estos momentos, o tal vez echarle la culpa al país donde nacimos, algunos dicen, bueno, si yo hubiese nacido en otro país, mi futuro sería diferente, mi situación en estos momentos sería diferente, o antes de echarle la culpa al gobierno y decir, bueno, es que es este gobierno, es que este gobierno es malo, este gobierno no ha hecho nada, este gobierno se roba el dinero, este gobierno no cuida de los más necesitados, este gobierno es corrupto. Antes de que nosotros pensemos en todas esas cosas, antes de nosotros incluso llegar a pensar que si hubiésemos nacido en otra época, como algunos piensan, no, es que hace unos años era mejor la vida, era más fácil la vida, la economía era mejor, usted podía conseguir dinero fácilmente, o incluso llegar a pensar que la edad que tenemos es lo que nos impide a nosotros poder tener una mejor condición, porque algunos jóvenes dicen, es que ahorita a los jóvenes no le dan oportunidad, otros están pensando, es que a los viejos ya no les dan oportunidad en las empresas, y cada uno siempre va a ver algo que es la causa de su situación, a la cual le va a echar la culpa del por qué se encuentra como se encuentra. Pero si nosotros pensamos, hermanos, en las palabras que acaba de decir Jesús, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esas palabras fueron dichas hace 2000 años. Escúcheme, hace 2000 años. Y basta con que nosotros leamos la historia de la iglesia o la historia de la humanidad, cultura general, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de que siempre el ser humano ha tenido dificultades. Siempre, e incluso el cristiano ha pasado por situaciones difíciles, muy similares posiblemente a las nuestras. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que cada palabra que salía de la boca de Jesús se iba cumpliendo en su debido momento. Porque esas palabras de Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, nosotros podemos ver que se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Miren lo que estaba pasando en la iglesia. Apenas llevaba algunos años la iglesia de haber nacido, si se puede utilizar esa palabra, es decir, había comenzado la iglesia aquí en la tierra cuando fue establecida en el año 33 con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, donde fueron añadidas 3000 personas. Allí inició la iglesia de Cristo, a la cual usted y yo pertenecemos. Y miren lo que estaba pasando con la iglesia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Miren cómo estaba la iglesia en esa época. Hubo una persecución contra la iglesia a causa de la muerte de Esteban. Y eso nos lleva a nosotros a Hechos capítulo 7, donde Esteban es muerto apedreado. Y Esteban no fue el único que murió en esa época. La historia nos cuenta de que muchos cristianos comenzaron a ser perseguidos y muchos de ellos fueron torturados, obligándolos a blasfemar en contra de Cristo, y muchos de ellos se resistieron, como lo dice Apocalipsis capítulo 2, donde Antipas, que es llamado el testigo fiel, murió confesando el nombre de Cristo. Otros fueron llevados a las cárceles,
Otros fueron llevados a maltrato físico, azotados con varas. Ya fueron metidos en lugares como el Coliseo Romano, donde llevaban a los cristianos para que los leones o los tigres los devoraran, o para que los verdugos o los gladiadores los mataran y fueran la diversión de muchas personas que se deleitaban viendo cómo a un cristiano lo devoraba un animal o lo mataba a otra persona, junto con sus familias, junto con sus hijos muchas veces. Pero lo más sorprendente de todo esto es que muchos historiadores cuentan que cuando los cristianos eran llevados a la muerte, muchos de ellos se arrodillaban y cantaban himnos de adoración a Dios. Es decir, enfrentándose al peligro de la muerte, en ellos siempre había ese corazón confiado de que la muerte no era el final de su vida, y hasta el último momento muchos de ellos elevaban himnos de adoración a Dios. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nos hemos postrado como Job, que se postró y adoró? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿O cuántos de nosotros, en vez de adorar a Dios, comenzamos a echarle la culpa a todas las personas que están en casa? Y hoy en día más fácil, ¿no? La culpa a los hijos, la culpa al esposo, la culpa a la esposa, la culpa al vecino. Y por eso es que, según algunos datos, dicen que en la China se han disparado los divorcios. Es decir, en vez de las parejas unirse, al contrario, esta cuarentena sirvió para que muchas parejas, al convivir más tiempo juntas, se dieran cuenta que no eran, entre comillas, tal para cual, y comenzaron a divorciarse. Bueno, eso puede pasar también con nosotros, porque no entendemos, hermanos, que el Señor ya nos lo dijo hace 2000 años: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y cuántos de nosotros, no sé, pensamos que si hubiésemos nacido en otro país, o si estuviésemos en otro lugar, o si hubiésemos nacido en otra época, la condición en la que nos encontramos hoy sería mejor? Bueno, nosotros podemos ver, hermanos, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, lo que Salomón, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 y 10, lo que Salomón pudo experimentar en la vida para que nosotros ahora, casi 3000 años después, nos demos cuenta, hermanos, de que no es la época, no es la condición económica, no es la edad que tenemos, no es el lugar donde nacimos lo que hace la diferencia. Porque si usted se va a países donde hay buena economía, países que son mucho más desarrollados que los nuestros, nos vamos a dar cuenta que allá también hay personas amargadas, estresadas, aburridas con la vida, frustradas en su vida. Así que no se trata del lugar, no se trata del país, no se trata de la economía, el problema está en el corazón. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. No te apresures, ¿dónde? ¿Dónde comienza el enojo, hermanos? Nosotros somos muy dados a siempre echarle la culpa al otro de la razón de nuestro enojo. Y cuando digo nosotros, me incluyo, porque yo también soy así. Siempre estamos buscando la causa de nuestro enojo, la causa que hay dentro de mi espíritu, fuera de nosotros. Pero Eclesiastés nos dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa, ¿dónde? ¿En los hijos? ¿En el cónyuge? ¿En la suegra? ¿En los vecinos? ¿En el gobierno? ¿En la economía? ¿En el país donde nacimos? ¿En la época en la que nos encontramos? ¿Dónde reposa, hermanos? En el seno, es decir, dentro de cada uno de nosotros. Y mire, y es para prestarle atención, hermanos, a esto, porque la palabra de Dios utiliza dos palabras para identificar a las personas: necios y sabios. Y aquí dice: porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es decir, cada vez que usted y yo actuamos con enojo, estamos siendo identificados por la palabra de Dios como alguien necio. Y eso creo que ninguno de nosotros queremos vivirlo, o por lo menos no queremos quedarnos en esa condición. Versículo 10. Nunca, y ayer el hermano Juan Carlos recordaba esas frases que son
que tienen una traducción universal, única, y no importa el lenguaje, no importa el idioma ni la época. Nunca. Esa palabra nunca en el hebreo, en el griego, en el latín, incluso en el arcadio, que es un idioma tan antiguo, la palabra nunca significa nunca. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Escuche, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces aquí tenemos dos frases que conectan la idea que hemos estado tocando. ¿Por qué es que nosotros debemos estar conscientes de que en el mundo tendremos aflicción? Porque la palabra de Dios nos enseña que cada vez que el hombre tiene dificultades, comienza a tratar de escapar de esa realidad pensando que si hubiese nacido en otra época, que si hubiese nacido bajo otro gobierno, que si hubiese nacido en otro país, que si tuviesen otra economía. Y la palabra de Dios dice no. Primero, nunca apresures a enojarte, porque enojarnos nunca va a solucionar nada. Créanme, que si el enojo solucionara las cosas, yo hubiese solucionado muchas cosas comenzando desde mi hogar. Muchas cosas las solucionaría con mi enojo. Pero resulta que cuando yo me enojo y otro se enoja conmigo, dos males nunca hacen un bien. Y a veces nosotros actuamos con necedad porque creemos que el enojo de uno más el enojo del otro soluciona las cosas. Y nunca lo va a hacer. Dos males nunca hacen un bien. Necesitamos nosotros entonces prestarle atención a la palabra de Dios que nos dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Y luego dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, por ambos lados nos dice que actuar con enojo es de los necios. Y preguntarnos, ¿por qué estos tiempos son tan malos y los de antes eran mejores? Es de los necios también. Porque dice, nunca de esto preguntarás con sabiduría. Así que la palabra de Dios quiere que nosotros reflexionemos y tomemos en serio esas palabras de Jesús, las interioricemos y las tengamos allí presentes, hermanos, y se las estemos trasladando de corazón a nuestros hijos, y que les digamos, miren muchachos, dentro de unos años ustedes van a tener aflicción, no para presentarles una vida triste, frívola, una vida de frustración negativa, no, es simplemente para que ellos entiendan que cada época ha tenido sus cosas buenas y también sus cosas negativas. Incluso algunos dicen que se ha estudiado toda la historia de la humanidad y se han dado cuenta que en casi 5.000 años de historia que tiene el hombre, casi 5.000 años, lo que relata la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el día que nos encontramos, en casi 5.000 años de historia de los seres humanos se han puesto como a ir sumando los tiempos de paz en todo el mundo. ¿Y sabe cuántos años suman todos los años que lleva el mundo? ¿Sabe cuánto tiempo solamente ha habido paz? 25 años de paz. Es decir, de 5.000 años, solamente 25 años han habido paz. O sea, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Que la vida del ser humano es una vida de guerras, de conflictos y, como lo dijo Jesús, de aflicciones. Ahora, si uno entiende las palabras de Jesús y uno las asimila y uno dice, pues bueno, Señor, lo que tú dices en tu palabra es verdad, y yo lo he experimentado en la corta vida, porque si usted mira, hermano, no sé cuál sea su edad, 15 años, 12 años, 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, usted se dará cuenta que han sido más los momentos difíciles que los momentos alegres. Han sido más los momentos tristes que los momentos gozosos. Han sido más los momentos de aflicción, de dificultades, que los momentos en los cuales nosotros hemos disfrutado de paz, de tranquilidad y de sosiego. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo y no podemos contradecir la palabra de Dios. Si usted se atreve a hacerlo, hágalo. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Será acaso eso por lo que muchas personas lo que quieren hacer es irse para la luna? Están buscando vida en Marte, a ver si de pronto allá en Marte no hay preocupaciones, no hay problemas, otros se irán para la luna, porque dicen, bueno, si en el mundo hay aflicción, vámonos para otro planeta. No, hermanos, donde quiera que esté el ser humano, va a haber aflicción, porque la palabra de Dios dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte.
Es decir, este mundo está como está por causa del hombre. El hombre no está como está por causa del mundo, que eso es lo que a veces nosotros pensamos. No, el mundo me hizo así. No, nosotros hemos hecho el mundo así. Nosotros hemos hecho del mundo un lugar de guerra, de pleitos, de conflictos, de dificultades. Y por esa causa, hermanos, es que nosotros tenemos aflicciones. Ahora, ¿qué debemos hacer los hijos de Dios? Cuando nosotros aceptamos la realidad que la palabra de Dios nos dice, que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios cuando vemos que el mundo parece que está al revés? Parece que las cosas se han salido de curso, porque de un momento a otro la vida puede cambiar repentinamente y de una forma que ninguno de nosotros esperaría que pasara. Porque todo el mundo esperaba que las cosas iban a mejorar, que el mundo iba a avanzar, que la situación del hombre iba a ser cada vez mejor, y por eso es que se inventan cada día más electrodomésticos para hacer de la vida del hombre mucho más fácil. ¿Y qué es lo que estamos pensando o qué es lo que estamos nosotros experimentando hoy en día, hermanos? Por eso alguien tenía razón cuando dijo, ahora nos hemos dado cuenta que todo lo que el ser humano necesita para vivir feliz en esta vida, ¿sabe qué es? Alimento y compañía. Eso es lo que el mundo necesita, alimento y compañía. Así que así es como nosotros debemos reaccionar ante la palabra de Dios. Que cuando tenemos dificultades, cuando estamos experimentando momentos difíciles, debemos aceptar que esa es la realidad de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Pero ahora, ¿cuáles deberían de ser entonces las palabras que salen de nuestros labios cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones como estas? Bueno, vamos a ir nuevamente a Job, capítulo 13. Libro de Job, capítulo 13. Al versículo 14. Al 15. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Qué le está diciendo? Es, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Me voy a suicidar? ¿Voy a hacerme daño yo mismo? Porque eso es lo que han pensado muchas personas, y algunos dicen que en el año 2011, cuando hubo lo de las Torres Gemelas, muchas personas, adinerados, personas con mucho dinero, al ver que habían quedado en bancarrota, que habían quedado en deuda, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a suicidarse, porque para ellos la vida consistía en los bienes que poseía. Bueno, Job perdió absolutamente todo. Y Job dice en este versículo, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y tomaré mi vida en mi mano. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a suicidar? De ninguna manera. Versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué dijo Job? Aunque él, ¿quién es ese él? Ese él es Dios, hermanos. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Eso es lo que nosotros decimos en estos momentos? ¿Esas son las palabras que salen de nuestros labios en estos momentos? Que aunque el Señor nos quite la vida, porque Él tiene el derecho para hacerlo, sea por el COVID-19, sea por un accidente, sea por otro tipo de enfermedad, sea una bala perdida, sea un naufragio, de muchas maneras el Señor tiene toda la autoridad y la potestad de llamarnos a su presencia. ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos? Miren las palabras de Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esas deben ser las palabras de un hijo de Dios. Y esto es lo que el gran Salomón entendió, hermanos. Por eso Salomón decía, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Hermanos, en estos momentos de nada vale el enojo, de nada vale nosotros cuestionar a las personas que están encargadas del mundo, del país, de la salud, de los mercados, de las ayudas. De nada vale, hermanos. En este momento nosotros debemos recordar las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción.
Hermanos, que nuestra esperanza no esté en que vamos a vivir en un mundo paradisíaco, no, hermanos. El paraíso no es este. Este no es el paraíso, hermanos. Por eso cualquier religión, y con el perdón de los que nos puedan estar viendo, que le ofrezca al hombre una tierra paradisíaca, está quitándole al hombre esa verdad que la palabra de Dios enseña. ¿Cuál es la verdad que la palabra de Dios enseña? Que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde moran la justicia, porque estos cielos y esta tierra, como dice la carta de Pedro, serán deshechos, serán quemados. Si alguien está esperando hacer de este mundo el mejor lugar para vivir, es porque no quiere ir al cielo. Si alguien está esperando que en esta vida sea lo mejor de su vida, entonces usted no espera ir al cielo. Porque si usted piensa que lo mejor de su vida está aquí en la tierra, ¿para qué va a ir al cielo? No, yo creo que en este mundo vamos a tener aflicción, que Dios permite que lleguen a nuestras vidas aflicciones, para que nosotros nos desprendamos de este mundo, no nos aferremos tanto a este mundo, y entonces podamos hacer de esa esperanza que Él nos ha dado nuestra ancla para nuestra alma, nuestra fortaleza y nuestra motivación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nosotros vamos a estar en ese lugar donde está ahora el Señor, en ese lugar donde no habrá necesidad de luz, no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de nada, porque el Señor mismo estará con nosotros y nos pastoreará. ¿Usted quiere estar en el cielo, amigo o amiga que nos está viendo? Entonces no ponga su confianza en este mundo, ponga su confianza en Jesús. Y usted, hermano y hermana, cuando esté pasando por una situación de aflicción, no se apresure en su espíritu a enojarse, no se enoje con su familia, no se enoje con el gobierno, no se enoje con los hermanos, no se enoje con el vecino, no se enoje con los que manejan la salud, no se enoje con ellos, hermanos, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y creo que ninguno de nosotros quiere ser un necio, queremos ser sabios. ¿Qué hacen los sabios? Confiamos en la gracia de Dios.